Solemos ignorar las señales. Algunas están clavadas junto a la carretera, oxidadas, dobladas por el tiempo. Otras son más sutiles. Un mal presentimiento, una pausa en la conversación, un crujido, donde no debería haber sonido. La mayoría las dejamos pasar, y a veces, eso es lo último que hacemos. Era domingo y Gret y yo volvíamos de pescar. Teníamos el baúl lleno de carpas azules y las manos aún olían a río. El cielo se teñía de un naranja lento y el calor del día comenzaba a ceder. Yo conducía. Gret, como siempre, saltaba de emisora en emisora buscando algo que le llamara la atención, hasta que se detuvo en una estación con estática leve. Una voz grave, distorsionada por la señal, llenó el auto. El caso fue archivado en 2006, pero nadie explica por qué la grabación no termina. Nadie entiende lo que se escucha en los últimos minutos. Greg sonrió de lado. ¿Te suena? ¿Qué cosa?, le respondí. La historia del susurrador. ¿Sigues con eso? ¿No te aburres nunca? Soltó una risa suave, casi como un niño atrapado viendo algo prohibido. Vamos, ¿sabes qué me encanta? Hay algo fascinante en los casos sin resolver. A mí me dejan con un nudo en el estómago, dije sin apartar la vista del camino. La voz en la radio continuó. La última transmisión registrada desde el bosque Green Hollow fue una llamada de emergencia. El guardabosques aseguraba haber encontrado a una joven extraviada, pero la grabación no tiene final. Solo voces que se repiten, voces que cambian y una frase que se oye al fondo, como un eco. No repitas lo que escuches. Greg subió el volumen un poco. Esta parte es buenísima. Según lo que dicen, al susurrador le gusta exprimir cada nueva frase de sus víctimas antes de... Pero antes de que pudiera seguir, interrumpió con urgencia. Detén el auto cuando puedas. Necesito orinar. Asentí, reduje la velocidad y busqué un lugar para frenar. A un costado de la carretera, un cartel medio despintado indicaba una pequeña zona de descanso. Una mesa de madera vieja, un basurero oxidado y un sendero que se perdía entre los árboles. ¿Este lugar le sirve, Su Majestad? Greg rodó los ojos antes de bajarse en responder. Me quedé en el auto unos segundos, luego salí a estirar las piernas. Al lado del sendero había un mural de madera, cubierto por papeles y notas viejas pegadas con cinta amarilla por el tiempo. Me acerqué. Uno de los carteles, el más grande, tenía un titular apenas legible. El susurrador de Green Hollow. ¿Mito o depredador? Bajo el título había una foto en blanco y negro del rostro borroso de una joven. Amanda Conrad, desaparecida en 2012. Al lado, otro recorte hablaba del guardabosque David Baker, quien acudió a su llamado de emergencia. Nunca volvió. Última grabación incompleta, ruidos extraños, voces distorsionadas, sin evidencia de salida del bosque. También había afiches de personas desaparecidas, pegados unos sobre otros. Excursionistas, campistas, incluso un niño pequeño, algunos eran recientes. Fruncí el ceño. Seguro es parte del folclore local, murmuré. Volví al auto, me senté y dejé el celular a un lado. Miré el retrovisor, solo árboles quietos y un cielo que empezaba a oscurecerse. Entonces, una ráfaga de viento cruzó el bosque con fuerza inusual. Una hoja de papel se desprendió del mural y voló en espiral, hasta golpear el parabrisas. Quedó atrapada bajo el limpiaparabrisas derecho. Me incliné para verla mejor. Era un recorte viejo, pero aún legible. El fenómeno del susurrador ha sido reportado desde la década de 1980. Se le vincula a múltiples desapariciones en zonas boscosas. Testigos aseguran haber escuchado a familiares o conocidos llamándolos desde el interior del bosque, incluso después de haber desaparecido o fallecido.
Se cree que se trata de un imitador de voz que aprende frases humanas, pero no su significado. Algunas grabaciones muestran patrones anómalos como si repitiera mecánicamente lo que escucha. Nadie que lo haya seguido ha regresado. Debajo, en tinta roja y escrito a mano, había una advertencia. No sigas la voz, no repitas lo que escuchas. Me quedé mirando el papel unos segundos más. Había algo perturbador en esa tinta roja. No parecía tan antigua como el resto del recorte. Apreté el botón de limpiaparabrisas, el papel se arrugó y cayó al suelo. Turistas con tiempo libre, murmuré intentando restarle importancia, pero algo se sentía distinto. El aire estaba más frío, el silencio del bosque ya no parecía natural, sino contenido, como si algo esperara. Y sin embargo, no hice nada. Abrí el celular, revisé los mensajes. 2 minutos, 5, 8. Greg no regresaba. Y en el fondo lo supe. Lo sentía. Algo no estaba bien. Esperé. Pasaron 5, tal vez 6 minutos desde que Greg se internó en el bosque. Revisé el celular por tercera vez. Le escribí a Sofía que ya estábamos de regreso. Silencio. Entonces ocurrió algo raro. La radio que había quedado apagada se encendió sola. El volumen era bajo, pero claro. Una estática densa, como un susurro atrapado entre frecuencias muertas. Giré el dial para apagarla del todo, pero antes de hacerlo, escuché algo. Una voz, apenas perceptible, como si estuviera al fondo de un túnel. ¿Puedes oírme? Apagué la radio. ¿Qué diablos? Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, mi teléfono sonó. Era Greg. Respondí de inmediato. ¿Greg? Pero la llamada se cortó después del primer tono. Ni un suspiro, nada. Volví a llamarlo al instante. Esta vez respondió, pero no habló enseguida. «Greg, ¿estás ahí?» Segundos de silencio, luego su voz, pero algo apagada, distraída. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Te perdiste? No, nada. Solo estoy mirando algo entre los árboles. Creí haber visto una luz. ¿Una luz? ¿Allí adentro? Sí, ya voy de regreso. Dijo, pero sonaba ausente, como si pensara en otra cosa mientras hablaba. La llamada terminó. No colgó. Simplemente la línea se desvaneció. Me quedé en el auto inquieto. No sabía si preocuparme o reírme. Era típico de Greg ver algo raro y seguirlo como si fuera parte de un juego. Pero algo en su voz me hizo dudar. Esa pausa al inicio, esa forma de hablar, como si no supiera muy bien lo que estaba diciendo. Esperé unos minutos más. Miré el sendero, pero no vi a nadie. El bosque a esa hora parecía más denso, más cerrado. El celular vibró. Otra llamada. Greg. ¿Dónde estás?, pregunté en cuanto lo contesté. Esta vez su tono era diferente. Tranquilo, demasiado tranquilo. No era la voz que conocía. Aaron, creo que me perdí. ¿Puedes venir por mí? Me quedé en silencio. Algo no cuadraba. Esa forma en la que dijo mi nombre, como si lo pronunciara por primera vez. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo caminé más de lo que pensé. No encuentro el camino de vuelta. ¿Llevas tu linterna? Sí, la encenderé por momentos, por si puedes verme. Pero ven tú, por favor. Estoy cerca. La llamada terminó. Me quedé unos segundos con el teléfono en la mano. Algo estaba mal. No sabía qué era exactamente, pero lo sentía, como una presión en el pecho,
como si algo me observara desde los árboles. Abrí la guantera, tomé mi linterna y salí del auto. Y sin saberlo aún, ese fue el momento en el que crucé el umbral. Crucé la primera línea de árboles con la linterna en la mano. El haz de luz apenas arañaba la oscuridad. Las ramas colgaban bajas, como dedos torcidos queriendo tocarme el rostro. Llamé en voz alta. ¡Gret! No hubo respuesta, solo el leve crujido de hojas secas bajo mis botas. Había un pequeño sendero apenas visible entre la maleza. No sabía si era el mismo por donde él había entrado, pero era el único que encontraba. Así que lo seguí. Tras unos metros vi algo entre los árboles. Un destello, como una linterna apuntando hacia mí. Pero duró solo un segundo. Gret, ¿puedes verme? Grité apuntando mi propia linterna hacia el lugar. Nada, silencio, ni un eco. El aire se sentía más denso ahí adentro, más quieto, como si el bosque contuviera la respiración. Avancé, las ramas se cerraban más a medida que me adentraba e intenté llamarlo de nuevo. Su teléfono sonó una vez, luego fue directo al buzón de voz. El número con el que intenta comunicarse se encuentra fuera de servicio. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde. Gret, susurré, esta vez sin gritar. No quería romper el silencio, no quería que algo más me oyera. Entonces escuché pasos a mi izquierda. Me detuve de golpe, apunté la linterna, nada, silencio. Luego, detrás de mí, otra pisada. Giré, otra vez nada. Pero lo que más me inquietó no fue lo que vi, fue lo que no escuchaba. Ni insectos, ni viento, ni hojas moviéndose. Solo los pasos que no eran míos. La linterna comenzó a fallar. Parpadeó 3 veces. La golpeé suavemente. Funcionó de nuevo. Unos metros más adelante, otro destello. Esta vez más claro, más prolongado. Venía desde una colina baja cubierta de árboles más gruesos. Allí escuché algo, una voz. ¡Aaron! Era Gret, pero no como me había hablado antes. Ahora sonaba asustado, desesperado. ¡Estoy aquí! Respondí alzando la luz. ¡Ven! ¡Rápido! Lo busqué con la linterna, nada, pero la voz parecía venir de todas partes a la vez. Greg, necesito que mantengas la luz encendida. No puedo verte. No hubo respuesta. Di un paso más y de pronto sentí que el suelo cambiaba. Más blando, como si caminara sobre hojas mojadas o algo más. Me agaché, toqué el suelo. Era musgo, espeso y húmedo, pero algo más estaba mezclado. Pelo, como el de un animal. Me incorporé y oí la voz de nuevo. ¡Aaron! La misma frase, el mismo tono, idéntico, demasiado idéntico. Mi pulso se aceleró. Volví a mirar detrás de mí, intentando reconocer el camino de vuelta, pero todo se veía igual. Cada árbol parecía el mismo. Tomé el teléfono, abrí el mapa, no cargaba. La señal había muerto por completo. Y entonces lo escuché de nuevo. Solo que esta vez no fue la voz de Gret, fue la mía. ¡Estoy aquí!, pronunciaba con exactitud, pero vacía, sin alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, desde la base del cuello hasta la columna. Algo en algún punto me estaba mirando, y me pregunté por primera vez si lo que hablaba quería que lo encontrara.
El bosque parecía más profundo de lo que podía ser, como si el sendero no se internara en la tierra, sino en otra cosa, un lugar fuera del tiempo, fuera de mí. Caminaba despacio, enfocando la linterna de un lado a otro. Las sombras no huían de la luz, permanecían observando. Las voces regresaron. Aaron. Otra vez, igual que antes, pero ahora sonaban distorsionadas, como si vinieran desde dentro de una garganta mecánica. Había ecos, sílabas desacompasadas, murmullos por debajo, voces cruzadas. Aaron. Aaron. Mi nombre descompuesto, como si alguien intentara practicarlo, repetirlo hasta que sonara real. Me detuve, respiraba por la boca para no escuchar mis propias exhalaciones. Entonces vi algo entre los árboles, a pocos metros, una luz, pequeña, débil, titilante. Avancé. En el suelo encontré una linterna encendida. Su luz apuntaba hacia arriba. Era la de Greg. Estaba manchada con algo oscuro y espeso. No supe si era barro, sangre o algo peor, pero había cabellos pegados al lente. La recogí con cuidado. A mi izquierda escuché una respiración profunda, como la de alguien dormido o conteniéndose. Apunté hacia ella, nada, solo niebla entre los árboles. Las voces volvieron. Estoy aquí, estoy aquí, estoy contigo. La última palabra se estiró. No la dijo como una persona, la pronunció como quien la descubre por primera vez. Me giré en redondo. No sabía hacia dónde ir. El bosque parecía cambiar, como si los árboles se reacomodaran cuando no miraba. Entonces la vi. Una figura. Estaba de pie, muy quieta entre los troncos. Alta, demasiado delgada, no distinguía la cara, solo que algo colgaba de sus brazos, algo largo, como si llevara piel ajena. Le apunté con la linterna que parpadeó y la figura ya no estaba. Mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Greg. Lo respondí con manos temblorosas. ¿Greg? Del otro lado, una pausa. Luego la voz. Estoy aquí. Estoy contigo. La llamada no se cortó. No terminó. La voz simplemente dejó de hablar, pero yo aún escuchaba la línea abierta, como si alguien estuviera respirando cerca del micrófono. Muy cerca. Miré en todas direcciones, pero no vi árboles. Vi sombras con formas, y cada una de ellas tenía mi voz. Estoy... Greg, no puedo verte. Corrí sin saber hacia dónde. El bosque parecía expandirse con cada paso. La linterna ya no ayudaba. Solo revelaba más oscuridad. Las ramas me arañaban el rostro. No sabía si el ardor que sentía era por rasguños, por frío, o por algo que aún no entendía. Solo seguía adelante, como si algo detrás de mí ya supiera el camino mejor que yo. Mi mente no podía dejar de repetir las voces, mi voz, la de Greg, y esa última frase. Estoy contigo. Me obligué a pensar, a poner en orden los fragmentos de realidad que aún me quedaban. Greg había visto algo, había seguido algo, y luego cambió. ¿Y si no fue él quien me habló? ¿Y si nunca volvió a hablarme? Entonces lo vi, entre los árboles, un punto rojo, débil, una señal. Me acerqué. Era una estructura de madera oscura, casi completamente cubierta por ramas y enredaderas. La pintura estaba carcomida, las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Un viejo puesto de guardabosques.
Me acerqué sin pensar. Había algo en su presencia que me hacía sentir que aún quedaba lógica en este lugar, que quizás allí, solo allí, el mundo era el mismo que conocía. Empujé la puerta. El interior era estrecho, húmedo. Había una mesa cubierta de polvo, mapas amarillos clavados en las paredes y una radio oxidada sin antena. El suelo crujía con cada paso. Me dejé caer en un rincón con la linterna en las rodillas. El silencio dentro de esa cabaña se sentía distinto, no más seguro, solo más concentrado, como si el bosque se quedara afuera esperando. Entonces empecé a pensar, y eso fue peor. ¿Qué había visto exactamente? ¿Eran visiones, ecos, juegos de mi cabeza? ¿O había algo allá afuera que sabía cómo verme, cómo hablarme, con la voz correcta? ¿Y si yo también empezaba a perderme? ¿Y si ya lo estaba? Pasé los dedos por mi rostro para sentir que aún era mío, pero no me reconocí. Fue entonces cuando lo escuché, un paso, justo detrás de la puerta abierta. Me paralicé, el crujido de hojas mojadas, luego una respiración fuerte y después una voz grave, cansada, pero claramente humana. ¿Hay alguien ahí? Me incorporé de un salto, aterrado. Esa voz no era la mía, ni la de Gret. «Hola», susurré. «Estás en el área restringida del bosque. No deberías estar aquí», dijo la voz más cerca. No me atreví a mirar por la rendija de la puerta. No quería ver. No quería comprobar si el cuerpo coincidía con la voz. En un impulso cerré la puerta de golpe y atranqué el pestillo. Pasos lentos, pesados, rodearon la cabaña. La respiración no cesaba y la voz volvió, esta vez desde la ventana rota. «Sal de ahí, estás en peligro». Me cubrí los oídos, no por miedo a lo que decía, sino por cómo lo decía. La voz sonaba real, demasiado real. No era una imitación, no era una grabación. Era alguien, o algo que había sido alguien. Y lo sabía. Sabía que estaba encerrado, y que tarde o temprano tendría que salir. La voz se quedó en la puerta, no golpeó, no gritó, solo habló, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. «¿Estás herido? Puedo ayudarte. No deberías estar solo aquí. Es peligroso ahí adentro». Guardé silencio. Ni un sonido, ni un movimiento. Me convertí en sombra, en estatua. «Escúchame, muchacho. Si estás sangrando, si sientes que algo te sigue, necesito saberlo». Me cubrí los oídos. Esa voz no tenía errores. No era una imitación burda. Sonaba como alguien real. Pero eso era lo peor. Porque esa voz estaba segura. No tanteaba, no fingía humanidad. La cargaba con naturalidad. Y aún así no era humana. Lo sabía, en lo más profundo, lo sabía. Los pasos se movieron lentamente alrededor de la cabaña. La respiración seguía, firme, a través de la ventana rota. «¿Sabes qué pasa cuando uno se queda mucho tiempo aquí adentro?», dijo la voz. «Empieza a olvidarse de cómo sonaba la suya. Y cuando eso pasa, ya no se distingue lo que entra de lo que sale». Me aferré al borde de la linterna con tanta fuerza que me dolían los dedos. Y entonces, silencio, nada. Esperé 1 minuto, 2, 5. No se escuchó ni el crujir de hojas alejándose. Solo supe que se había ido cuando me di cuenta de que podía volver a respirar. Me mantuve dentro, no iba a salir todavía. Decidí buscar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué era ese lugar o qué vivía en él.
Había una estantería caída y un pequeño escritorio al fondo. Entre papeles desordenados encontré un viejo cuaderno de cubierta dura, manchado con humedad. Lo abrí. Las primeras páginas eran registros, fechas, rutas de patrullaje, informes del clima, pero luego los apuntes cambiaron. 31 de agosto, Sendero Sur. Encontrado zapato de excursionista a 2,4 kilómetros del área segura, sin rastros de sangre ni cuerpo. 12 de septiembre, se reporta desaparición de una niña. Se rastrean sus pasos, las huellas terminan en seco. El suelo no fue alterado. 24 de septiembre, segunda vez que escucho voces cuando nadie está cerca. Estoy empezando a pensar que no estamos solos en este bosque, o tal vez nunca lo estuvimos. Pasé las páginas con manos temblorosas hasta que una hoja doblada cayó del medio del cuaderno. Era una nota suelta, escrita con tinta negra, más apurada, con trazos más violentos. La fecha estaba en la esquina superior derecha, apenas legible. 15 de octubre, última salida. Me senté en el suelo junto a la puerta trabada y comencé a leer. No escribo esto como parte del protocolo, lo escribo para mí, para quien lo encuentre, para que quede claro que yo no estaba loco. 03:47 AM. La llamada entró por el canal de emergencia. Voz femenina, adolescente o joven, respiraba agitada, sonaba aterrada. Hay algo siguiéndome. Él no camina, solo imita. Intenté rastrear la ubicación, pero fue inútil. La señal era débil, sin rebote, sin origen claro. Apenas una frecuencia sucia entre interferencias. Pero reconocí el ambiente, los sonidos de fondo, el viento, los grillos distorsionados. Era la zona norte, cerca de la vereda del Eco. Tomé la linterna grande, el equipo mínimo, la radio, y dejé una nota con la hora de salida. No informé al puesto central, no quería arrastrar a nadie más. Salí a las 04:10. El bosque estaba más cerrado de lo habitual. La niebla se pegaba a la piel, los árboles parecían más altos. A los 20 minutos de caminata, la vegetación ya no se sentía igual. No reconocía ni las formas ni los sonidos. Era como si hubiera cruzado un umbral, uno sin marcas, sin advertencias. Y entonces, entre los árboles, la escuché, la misma voz de la llamada. Hola. ¿Dónde estás? ¿Sigues ahí? Respondí, pero lo que recibí no fue una respuesta, fue repetición. ¿Dónde estás? Dijo la voz. ¿Sigues ahí? Repitió, con el mismo tono que yo había usado, las mismas palabras, igual que un loro, pero algo estaba mal. No era un eco, era otra voz. Parecía probar las palabras, como si masticara cada una intentando comprenderla, como un niño pequeño que repite lo que oye sin saber aún qué significa. Entonces habló de nuevo. ¿Dónde estás? Mi voz parecía vacía, más lenta. Seguí avanzando. No lo pensé, no porque fuera valiente, sino porque ya no tenía sentido detenerme. Algo dentro de mí ya se había rendido a la lógica. Fue ahí cuando lo vi. Una loma baja, cubierta de árboles retorcidos, y al otro lado, en la lejanía, más allá del follaje, luces tenues, amarillas, fijas. El campamento, el que estaba a pocos metros de la ciudad, el que había sido cerrado hace mucho tiempo, abandonado según los mapas oficiales. La otra salida, la que siempre fingimos que no existía. Me detuve y no avancé más. El aire se sentía pesado. No por el clima, sino por la conciencia, como si el bosque supiera que yo había visto algo que no debía. Detrás de mí hubieron pasos. Luego, otra vez mi voz, doblada, descompuesta. ¿Dónde estás? Estoy contigo. Se esforzaba por entender,
por sentir lo que decían esas palabras. Y en ese intento se hacía más humano y más monstruoso al mismo tiempo. Me giré lentamente y eso es todo lo que pude escribir ahora. Siento que si lo sigo describiendo, algo va a empezar a escribir conmigo. Si alguien encuentra esto, no respondas si oyes tu nombre. No contestes si una voz te resulta demasiado familiar. Y sobre todo, no pienses que estás solo. Porque cuando lo piensas, es cuando te escucha. Cerré el cuaderno. No lo dejé donde estaba. Lo mantuve conmigo. Como si tenerlo cerca pudiera evitar que lo que decía se volviera real. Me senté en el suelo, de espaldas a la pared más alejada de la puerta, con la linterna apuntando al techo. La luz parpadeaba de vez en cuando, sin patrón, como si respirara. Leí cada palabra del guardabosques con los dientes apretados. No podía explicarlo, pero lo que más me perturbaba no era lo que contaba, sino la forma en que lo decía. Había algo demasiado íntimo en esas frases, como si yo hubiera pensado alguna de ellas antes de leerlas, como si me estuviera leyendo a mí. Pero no podía pensar así. Tenía que centrarme en lo tangible, aunque cada vez hubiera menos de eso. Afuera, el bosque se sentía suspendido, sin viento, sin insectos, sin noche, solo detenido. Cerré los ojos por un momento, no por sueño, sino por agotamiento. Mi cuerpo dolía, mi mente también. Imita, pensé, una palabra tan simple. ¿Y si no fueran palabras al azar? ¿Y si se estuviera comunicando? Negué con la cabeza, demasiado pronto para teorías. Tal vez el guardabosques estaba enfermo, tal vez yo también. Aunque entonces, ¿por qué la linterna de Gret estaba cubierta de sangre? ¿Por qué su voz sonaba tan distinta? Mi estómago se retorció. ¿Qué quería ese algo? ¿Por qué aprendía palabras? ¿Por qué quedarse con nuestras voces? Nada tenía sentido, y al mismo tiempo, todo se sentía inevitable, como si esto ya hubiese ocurrido antes. Me quedé así, perdido en pensamientos que no llevaban a ningún lado, hasta que un sonido seco me sacó de ese limbo. La radio oxidada en la esquina de la cabaña se encendió sola. Emitió una estática densa, como si aspirara aire después de mucho tiempo dormida. Y entonces, una voz. No era una imitación, no era una interferencia. Era él, la misma voz que había estado rondando la cabaña. La radio crujió como una garganta vieja. El primer sonido fue estática, luego algo más. Y después respiración. No era mi voz. Era la que me había hablado desde la ventana, pero cansada y ahora humana. ¿Quieres que diga más cosas? ¿Es eso? Silencio. Apenas una respiración al otro lado. No era una grabación normal. Había emoción en cada palabra o desesperación. ¿Todavía no has aprendido suficiente? Eso es lo que haces, ¿no? Eso eres, repetir, copiar. Otro momento de silencio, y entonces, como un eco deformado. Repetir, copiar. La misma voz, una octava más baja, arrastrada, sin alma. No se escuchó desde la radio, se escuchó desde el fondo del bosque. Pero la voz en la radio siguió hablando. ¿Disfrutas esto o es una tortura? Eso es lo que haces. Nos escuchas, nos robas, una palabra a la vez. Una voz a la vez. Una risa ahogada que no era de humor, sino de miedo mezclado con resignación. ¿Qué eres? ¿Una grabadora? ¿Un espejo roto que repite hasta vaciarnos? Se escucharon golpes, ruidos de muebles arrastrados. La persona se estaba encerrando, como yo, y estaba perdiendo el control. ¡Háblame! ¿Qué quieres? ¿Quieres que grite? ¿Ah?
¿Quieres dolor? Te lo doy. Gritos y luego su voz repetida. Trozos dispersos sin orden lógico. Tortura. Repetir. Suficiente. Grito. Cada palabra dicha era de vuelta, como si el bosque las masticara antes de escupirlas. La persona al otro lado jadeaba y entonces silencio. Un susurro, su propia voz. ¿Quieres que grite? ¿Quieres que grite? ¿Quieres que grite? Ese último fragmento quedó suspendido en la estática. La transmisión se apagó y la cabaña volvió al silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba lleno de palabras robadas. Y yo sabía que había alguien o algo ahí afuera esperando. No sé cuánto tiempo pasó desde que la radio enmudeció. Segundos, minutos, horas. Solo sé que el silencio no volvió a ser silencio. Era otra cosa. El aire estaba cargado, denso y pesado. Cada respiración me dolía. Me quedé inmóvil, sentado contra la pared, con el cuaderno cerrado entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Pero no lograba calmarme. Solo me recordaba que yo no era el primero. No sabía si estaba llorando, sudando o simplemente descomponiéndome. Mi cuerpo no temblaba por el frío. Era de miedo. Crudo, constante, como si me estuviera consumiendo desde dentro. Y entonces empezaron los sonidos. Primero algo leve, como si alguien deslizara los dedos por el techo de madera. Luego pasos, suaves, irregulares, demasiado humanos, demasiado cercanos. Me paralicé cuando el pestillo de la puerta vibró muy lentamente. No era un golpe, no era un intento de abrirla, solo una presencia al otro lado, observando. La radio seguía apagada, pero yo podía sentirla, como si aún retuviera el eco de esa última voz. No quería volver a oírla, y al mismo tiempo la necesitaba. Era lo único que me quedaba para confirmar que todavía tenía pensamientos propios. Pero no hubo más palabras, solo el sonido de algo arrastrándose fuera de la cabaña. A veces en 2 pies, a veces no. Entonces lo pensé, sin querer, y eso fue lo peor. Me está haciendo lo mismo que a él. Esa idea me perforó como un cuchillo. No lo dije en voz alta, no lo susurré, pero al pensarlo fue como si algo allá afuera lo escuchara. Volví a sentir esa mirada invisible, esa tensión, como si me observara desde todos los puntos del bosque a la vez, como si esperara que dijera más, que le ofreciera otro fragmento de mí. Me llevé las manos al rostro, no quería hablar, no quería pensar, no quería emitir ningún sonido, solo quería irme. Me levanté con torpeza, las piernas me temblaban. Cada sonido, cada crujido del suelo bajo mis pies parecía una explosión a máximo volumen. No podía quedarme ahí, ya no era un refugio, era un experimento, en una jaula. Salí corriendo sin mirar atrás. No estaba pensando, solo moviéndome por instinto. Solo quería escapar, ir tan lejos como me fuera posible, y si podría llegar al auto mejor, aunque las esperanzas de volver por donde vine eran pocas. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo. Solo sé que mis piernas no respondían a mi voluntad y mis pensamientos ya no me pertenecían. Solo corrí y en algún punto el bosque se abrió. No de forma natural, sino como si algo hubiera decidido que ya era hora de mostrarme algo más. Frente a mí, estructuras de madera podrida emergían entre los árboles. Viejas cabañas, torres de vigilancias colapsadas, letreros sin letras, un campamento. Pero no lo reconocí, solo supe que ya no estaba en el bosque. Avancé tropezando, jadeando, sin comprender por qué el aire allí se sentía más frío, más cargado, como si el pasado no se hubiera ido, como si se siguiera repitiendo una y otra vez. Y entonces lo vi.
sombras, moviéndose dentro de las cabañas, delgadas, pequeñas, ojos amarillos brillando detrás de los cristales rotos de las ventanas. No se movían con lógica, se deslizaban, como si recordaran cómo caminar, pero ya no tuvieran cuerpo. No decían nada, solo me miraban. Y yo no podía dejar de mirarlos de vuelta. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no porque lo veía, sino porque lo escuché después. Voces de adultos, instructores. ¡Cálmense! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡No salgan! ¡Corran al comedor! ¡No los escuchen! No es uno de nosotros. Fragmentos sueltos, como una grabación que intentaba reconstruirse, cada palabra pronunciada con una angustia tan pura que dolía escucharla. Pero lo más espantoso no era lo que decían, sino cómo lo decían, con el mismo ritmo, el mismo tono repetido una y otra vez, como si el bosque no supiera lo que significaban, solo que eran importantes, solo que valían algo. Y por eso las coleccionaba, las repetía, las probaba, como lo haría un niño con una palabra que aún no comprende. Me quedé inmóvil en el medio del claro, rodeado de cabañas, de voces, de ecos de un horror que no había terminado, pero alguien o algo seguía recordándolo. Las sombras me observaban y detrás de todas ellas, el silencio empezaba a llenarse otra vez, con mi voz. «Greg». Me detuve. Fue mi voz, exactamente como lo pronuncié cuando entré en el bosque por primera vez. Igual, con la misma pausa, la misma respiración entrecortada. «Greg, ¿puedes verme?» El tono tembloroso, la carga emocional, exacto. Me giré y allí estaba, lo que tanto me estuvo siguiendo todo este tiempo. No lo vi llegar, no lo escuché moverse. Solo estaba allí, a unos metros detrás de mí, de pie, bajo la tenue luz que se filtraba desde unas cabañas rotas. Medía casi 2 metros. Su cuerpo era delgado, antinaturalmente alargado, como si los huesos no supieran dónde detenerse. Tenía la piel del guardabosque colgando sobre él, como un traje mal puesto, con los brazos más largos que las mangas, los dedos sobresaliendo como cables tensos desde los extremos. El rostro, o lo que quedaba del rostro humano, no estaba bien alineado. La boca caía demasiado baja, la mandíbula colgaba, blanda, sin fuerza. En los ojos, donde deberían estar los ojos, habían 2 superficies negras, redondas, cubiertas por una textura que reconocí sin querer. El tejido de un micrófono, una malla acústica, como la que protege un parlante poroso, sin brillo, como si no viera, sino que escuchara a través de los ojos. Y dentro de ese rostro vacío vibraba algo. Desde el interior del torso, abierto, retorcido, salía un zumbido grave, como el de un amplificador mal conectado. Un sonido de interferencia baja, mezclado con suspiros y palabras deformadas. Greg, ¿puedes verme? Estoy buscando. Greg, estoy aquí. Las frases se mezclaban una tras otra desordenadas. No hablaba, reproducía, como si dentro de ese cuerpo humano vacío hubiera un altavoz maldito escupiendo memorias robadas, imitando emociones que no comprendía. Y entonces levantó la cabeza. No lo hizo como un ser vivo, lo hizo como una máquina, sin suavidad, un movimiento rígido, como si su cuello se estirara por presión interna. Las pantallas de sus ojos vibraron levemente. No luz, no reflejo, solo vibración, como si estuvieran analizando el sonido de mi respiración. No grité, no huí, porque el terror, cuando se vuelve absoluto, no deja espacio para la reacción, solo para la comprensión. Eso no estaba vacío, eso no estaba muerto, eso era una voz con forma.
y me estaba escuchando. No sé cuánto tiempo lo observé. Tal vez fueron segundos, tal vez toda una vida. Esa cosa se mantuvo de pie, inmóvil, con esa piel colgando sobre su forma, como una sábana mojada. Su respiración era un zumbido grave que se descomponía en voces. Y entonces se acercó. No caminó, no se arrastró, simplemente acortó la distancia, como si la realidad se comprimiera entre nosotros. Y cuando estuvo a solo unos pasos de mí, levantó la cabeza una vez más. Los discos negros donde debían estar sus ojos vibraron con un impulso extraño, y habló. Pero no fue una voz, fueron muchas, todas a la vez. Capa tras capa de lamentos, gritos, susurros, palabras entrecortadas. La de Greg, la del guardabosques, la mía. Y en medio de esos ecos, una frase emergió como un cuchillo. Di algo más. Quiero oírte decir más cosas. Fue como si el universo se cerrara en torno a esa petición. No fue una orden, no fue una amenaza, fue una necesidad. Esa cosa tenía hambre. No de carne, no de sangre, sino del lenguaje, de voz, de identidad. Retrocedí, pero mis piernas no reaccionaron. La criatura le dio la cabeza, un gesto casi curioso, como si esperara, como si supiera que tarde o temprano hablaría. Di algo más, dímelo tú. Una mano descarnada se alzó. La piel del guardabosque colgaba floja de sus dedos. Del interior de su pecho, algo se agitaba, como un nido de insectos retorciéndose detrás de una malla de parlante rota. Y entonces, corrí. No miré atrás, no pensé, no grité, solo corrí. El bosque se torció, giró, cambió de forma. Las sombras saltaban entre los árboles. Las sombras me seguían. Todas mis palabras, todas mis frases dichas en ese bosque regresando a mí como cuchillas. Gret, ¿puedes verme? ¿Dónde estás? Estoy entrando ahora. ¿Puedes encender tu linterna? Cada palabra mía repetida en un bucle, cada eco persiguiéndome. Quería oírme, quería absorberme, quería ser yo. No sé cómo lo logré, no sé cómo encontré el auto, no sé cómo encendí el motor. Solo sé que el bosque se cerró tras de mí cuando dejé atrás la última sombra. Y aún así, aún ahora, en cada espacio en silencio, en cada habitación oscura, cuando estoy solo, a veces siento que alguien me escucha. No para matarme, sino para oírme decir algo más. Han pasado 3 meses. Me muevo, respiro, como. La gente me ve y cree que estoy bien. Pero el bosque nunca terminó, solo cambió de forma. Ahora está aquí, en los rincones de mi departamento, en el sonido del ventilador, en el murmullo de la calefacción encendiéndose a mitad de la noche, en el zumbido del silencio. Duermo con la televisión encendida, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo al silencio que me escucha. No tengo grabaciones de lo que viví, ni pruebas, ni testigos. Greg sigue desaparecido, y lo único que encontré de él fue mi voz diciendo su nombre, rebotando dentro de mi cabeza. A veces, sin querer, repito frases, pequeñas cosas, palabras que dije en ese bosque. Y cuando lo hago, me detengo. Contengo la respiración porque siento que algo en algún lugar me oye. Y si me oye, tal vez todavía está aprendiendo. Tal vez todavía tiene hambre. Tal vez todavía espera mi voz. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Espero que les haya gustado esta historia. Originalmente se llamaba Perdí a mi amigo en el bosque, pero
Tuve que cambiarle el nombre para hacerla un poco más comercial o más atractiva, además de darle muchos retoques. Bueno, mi gente, espero que me dejen un comentario describiendo cómo se sintieron con aquellos sonidos. Tuve que jugar mucho con los efectos y muchas cositas más, haciendo voces y otro tipo de cosas. Así que me gustaría saber si les llamó la atención, tanto la historia como el trabajo que está hecho en la misma historia. Paso a saludar a los miembros. David Nájera, Enrique Landa, Reni Rob, Daniel Jiménez, Ezequiel da Silva B, Alejandro, Vérez Sánchez, Ian Paz, Diego Sánchez, Partigiano Tere, Ricardo Estrada, Alucar, Manzano Nicole, Danielito, Chris Kyle, Eric David Santiago Kair, Axel Juan Caijaru, Cars, El Cefi, Yes. Muchas gracias por su apoyo y por su contribución al canal. Se despide el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.